Y una de las problemáticas que se trabaja mucho en el marco de la Defensoría y que permanentemente en el marco de los barrios vulnerables y también de la juventud se presenta como una problemática necesaria de ser abordada y trabajada, lamentablemente es la violencia institucional. Cuando hablamos de violencia institucional nos referimos a una práctica estructural de violación de derechos por parte de funcionarios públicos frente a, por medio de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y libertad. Y cuando hablamos específicamente de la violencia institucional, nos referimos justamente a estas situaciones concretas que involucran a funcionarios públicos, todas las fuerzas de seguridad y efectores de salud que mencionamos recién, por medio en contextos de restricción de autonomía y de libertad. Situaciones de detención, de internación, de instrucción, que se pueden dar en distintos contextos. Hemos hablado en el marco de la Defensoría cuando se hizo hace algunas semanas la medida en relación al pedido de DNIs en las estaciones de trenes que justamente permitían, si se llevan adelante en una mala situación, situaciones de violencia institucional. Lo cierto es que esta política de averiguación de antecedentes generó distintas situaciones dificultosas que daban pie justamente a situaciones de violencia institucional. Para tener un parámetro o tener alguna noción, una idea en relación a qué situaciones o cuántas situaciones se llevan adelante en este contexto, en el año 2008, entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre, se registraron en la base de datos del Programa de Violencia Institucional un total de 623 casos de situaciones en donde justamente el ejercicio de la violencia por parte de funcionarios públicos se hizo presente y por ende se incurrió en una situación de violación de los derechos humanos. Lamentablemente no es la primera vez que escuchamos este tipo de situaciones en nuestro país. Y en este contexto en donde la región está atravesada por una situación fuerte de violencia en nuestro país, y lo hemos abordado también en este programa, en agosto tuvimos una situación en donde la policía de la ciudad asesinó a una persona que deambulaba en las calles de San Telmo. También tuvimos lamentablemente la situación de San Miguel del Monte en la provincia de Buenos Aires, en donde se asesinaron a 3 jóvenes fruto de la balacera que se llevó adelante por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, y el famoso caso Chocobar, en donde justamente se incurre en situaciones de gatillo fácil. Según un último relevamiento del CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, oficiales de la policía de la ciudad mataron a 43 personas en 26 meses, lo que equivale a 2 personas por mes aproximadamente. El Estado tiene el ejercicio del monopolio de la violencia, pero también es cierto que este ejercicio debe darse en determinados contextos y controles que la Defensoría, por lo general, en el marco sobre todo de las marchas que se llevan adelante, ejerce este control para que todo se desenvuelva con normalidad. También hemos hablado en el programa pasado del ejercicio de la violencia en el marco de los desalojos de la ciudad. Son situaciones que justamente deben ser fuertemente monitoreadas para frenar cualquier tipo de situación de violencia institucional. Según datos recopilados por el CELS, por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el último año 107 civiles murieron en hechos de violencia con participación de la policía en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Y en los últimos 6 años los efectivos policiales mataron a más personas estando fuera del servicio que en servicio activo. Y esto es algo muy importante también abordar cuando se analiza la situación de la violencia institucional, porque los efectivos implicados en casos de muerte por violencia institucional o policial no son necesariamente sancionados o apartados de sus cargos, lo que genera justamente un mantenimiento de esta situación. Cuando el Estado incurre en violencia institucional, obviamente vulnera los derechos a la vida y a la integridad física,
avanzando sobre el derecho a la vida de las personas. Las autoridades y el sistema de justicia tienen el deber de controlar que las conductas de los agentes de la fuerza se ajusten a los estándares y a las directivas sobre el uso racional de las fuerzas en cada caso. La investigación y sanción de los responsables obviamente debe operar también como garantía de la no repetición de estos casos. En la Defensoría obviamente existe un área que es la Subcoordinación Operativa de Seguridad Ciudadana y de Violencia Institucional, en donde se relevan datos, se toman denuncias y se reclaman ante hechos de violencia, y es el área que siempre actúa en el marco de las manifestaciones cuando efectivamente llega a haber alguna situación de violencia, y también lamentablemente, como les contábamos en otras emisiones, en el marco de los desalojos cuando se llevan adelante situaciones de violencia. Así que si te agredieron, no dudes en comunicarte con la Defensoría del Pueblo a través de nuestras redes sociales o llamándonos a nuestro teléfono 0800 999 3722, porque ya sabes que tenés quien te defienda.